La tarde. Cadena COPE. Hoy hablando sobre la gesta española, un capítulo ineludible. Los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, dos figuras absolutamente decisivas de la historia de España. Así que con ellos concluye la Reconquista, se unifican los reinos y toma España su definitiva configuración interior. De ellos nos va a hablar José Javier Esparza, como todos los lunes. ¿Qué tal, José Javier? ¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes. Bueno, con ellos concluye la Reconquista y con ellos la verdad es que empieza todo, porque el perfil que va a tener España después, el perfil histórico con el descubrimiento de América, la defensa del orbe católico, todo eso empieza con los reyes católicos. Afianzan el poder de la corona, normalizan el uso del castellano, asientan el imperativo político de la unificación religiosa. En fin, somos como somos por los reyes católicos. Podemos empezar nuestra historia, por ejemplo, en 1469, porque España aún no existe como unidad política ni dinástica. Aragón y Castilla son dos reinos distintos. ¿Y qué pasa en ese año? Bueno, en ese año lo que va a pasar es que se casan estos dos, Fernando e Isabel, pero la España de aquel momento es un caos impresionante. Por supuesto, Aragón y Castilla aún son reinos distintos, cada cual tiene sus propios problemas internos. En Castilla son terribles. Bueno, y luego además están los reinos de Navarra y de Granada, que Granada es el último reducto musulmán en la península, ¿no? Y a eso hay que añadir que además Francia, Portugal e Inglaterra pues no dejan de mover sus hilos en la política de la península, así que la situación es realmente difícil. En ese año de 1469, un 19 de octubre, en Valladolid, dos jóvenes príncipes celebran matrimonio. Ambos representan el futuro de los reinos de España. ¿Y qué más? Y bueno, y cualquiera lo diría viéndoles casarse, porque la boda es de estas, nada que ver con las bodas reales que nos cuenta hoy en día Elsa González, por ejemplo. No tiene nada que ver, es decir, se están casando en secreto Fernando e Isabel. Fernando tiene 17 años, Isabel 18, y se están casando en secreto porque Enrique IV, hermano de Isabel, el rey de Castilla, se opone a ese matrimonio. Son primos, Fernando e Isabel, pertenecen a una misma familia de los Trastámara, de origen asturiano, que está reinando en Castilla y también en Aragón. Como son primos, para casarse necesitan una dispensa papal. Bueno, hay que decir que este parentesco no es nada infrecuente en los matrimonios reales de aquel tiempo, es decir, es una cosa muy común. Pero, como el rey se opone a la boda, por todos los medios ha intentado que el Papa no otorgue la dispensa para este matrimonio. Así que Fernando e Isabel se casan con una dispensa papal falsa, al borde de la clandestinidad, y así comienza su camino. Pues vamos a fijarnos, si te parece, José Javier, en los novios. Primero, por ejemplo, Fernando, que es hijo del rey de Aragón y heredero de la corona. Sí, bueno, Fernando de Aragón era un tipo impresionante. La fama de Isabel, digamos que ha oscurecido porque Isabel es una reina mucho más popular, pero Fernando de Aragón, a quien Maquiavelo dedicó El Príncipe, era espejo de estadistas en su tiempo. Con 17 años era ya un príncipe de una precocidad extraordinaria. Había dirigido ejércitos, tenía una inteligencia política preclara, tenía hasta dos hijos bastardos reconocidos ya con 17 años, ¿verdad? La idea de casarse con Isabel no ha sido de Fernando, ha sido de Juan II, el padre del rey de Aragón, el padre de Fernando, ¿no? ¿Por qué? Pues porque quería unificar todas las posesiones Trastámara en la península. Sin embargo, Fernando enseguida se va a sentir atraído por Isabel. Yo no sé si se puede hablar de amor en un matrimonio regio del siglo XV, ¿verdad? Pero bueno, pronto se va a ver que aquí, aunque había interés, también había muchísimas cosas más. Y ahora hablemos, si te parece, José Javier, de la novia de Isabel de Castilla, porque su situación es mucho más complicada que la de su nuevo esposo. Es complicadísima. Isabel es hermana del rey de Castilla, Enrique IV, llamado el Impotente. No era la única candidata al trono, porque estaba también Juana, llamada la Beltraneja, hija supuesta del rey. Se llamaba Beltraneja porque se suponía, como todo el mundo sabe, que era hija de uno de sus caballeros de la corte, de Beltrán de la Cueva, ¿no? Bueno, el hecho es que a Juana la habían nombrado heredera, con lo cual Isabel estaba en una situación compleja. Isabel tiene en ese momento 18 años, es una mujer de carácter fuerte, decidido, es muy consciente de cuál es su papel político y además para la época es hermosa y con un atractivo personal importante. El cronista del reino, Fernando del Pulgar, mira cómo la describía.
Esta reina era de mediana estatura, bien compuesta en su persona, muy blanca e rubia, los ojos entre verdes e azules, el mirar gracioso e honesto, las facciones del rostro bien puestas, la cara muy fermosa e alegre. Era muy cortés en sus fablas. Enrique IV, presionado por los nobles, había intentado casarla con un veterano aristócrata que era Pedro Girón. Así que Isabel rezó como nunca para que el matrimonio no llegara a celebrarse y bueno, Girón murió unos días antes de la boda. Efectivamente, hay cosas que pasan. Para Isabel, claro, en esa situación la propuesta de matrimonio de Fernando era una salvación. La sacaba de las intrigas castellanas, le ofrecía una corona, bueno, y además le ofrecía expectativas importantes sobre la propia corona de Castilla, ¿no? Y además Fernando no solo era un buen partido, sino que también era atractivo, en fin. Así que a partir de ese momento, Fernando e Isabel emprenden lo que podríamos llamar una constante lucha por el poder. Sí. ¿Lo podríamos llamar así? Es exactamente así, porque la verdad es que en ese momento no tienen nada. Para ellos son los años de la diplomacia y de las intrigas palaciegas. Tienen que ganarse el apoyo de quienes van a pesar en la elección del candidato a la corona de Castilla, es decir, las ciudades, las villas, los nobles, y van a hacerlo con una inteligencia admirable. Es decir, estos dos eran muy inteligentes los dos. Para empezar, prescinden de los grandes nobles, saben que sus apoyos no van a estar ahí, sino que están en las ciudades, echan a los grandes señores de la corte, se rodean de consejeros que sacan de la universidad y de la iglesia, empiezan a defender, además se apresuran a defender los derechos concretos de sus súbditos. Por ejemplo, en Borgoña y en Inglaterra arreglan que los marineros vascos puedan comerciar en esas costas con sus privilegios intactos. Y es así como los procuradores de Vizcaya, por ejemplo, prometen a Isabel antes morir que abandonar su obediencia. Repito, los procuradores de Vizcaya prometen a Isabel antes morir que abandonar su obediencia, porque los vascos fueron los primeros que apoyaron a los reyes católicos. Y luego llegó el momento de ganarse a las familias que eran más influyentes de la nobleza. Sí. Y aquí va a jugar un papel muy determinante la familia castellana de los Mendoza. Efectivamente, el cardenal Mendoza, que no solo es un buen brandy, sino que además fue un personaje muy importante de la España de la época. Sigue siendo esto el bazar de la diplomacia, es decir, ya ves que Aragón había pedido al Papa la bula para la dispensa papal, el Papa en ese momento estaba preocupado porque los turcos estaban demasiado cerca de Italia, entonces se arreglan. Los príncipes prometen al Papa que le apoyarán contra los turcos, a cambio el Papa les concede la dispensa y nombra cardenal a Pedro González de Mendoza. Y a partir de ese momento la familia de los Mendoza toma partido decisivamente por Fernando e Isabel. En la trastienda de esta operación hay un personaje, Rodrigo de Borja, valenciano, que luego será papa como Alejandro VI. Enrique IV de Castilla muere en diciembre de 1474 e Isabel se autoproclama reina de Castilla un día después. Por lo tanto, la guerra civil con el partido de la Beltraneja es inevitable. Era inevitable, claro, que la otra candidata pues dijera que aquí estoy yo. Claro. Sobre todo, más que ella, más que Juana, las grandes familias de terratenientes que constituían su partido, ¿no? Fíjate que todo esto sorprende a Fernando en Aragón, está fuera de Castilla. Y entonces a Fernando se le ocurrió una idea magistral. Fernando es el único descendiente varón vivo de Juan IV de Castilla, que era primo de Isabel, es decir, pertenecían a la misma familia. Así que Fernando, basándose en ese linaje, lo que hace es presentar su propia candidatura como rey de Castilla. Y lo que hace es firmar con Isabel, con su mujer, un tratado que establece la igualdad de ambos en el poder real, que es aquello de tanto monta tanto Isabel como Fernando, arranca de aquí. Bueno, a partir de este momento, los jóvenes príncipes forman un bloque invencible, porque sus avales para el trono son inmejorables, son dos candidatos en uno, ¿no? Y además porque sus apoyos han crecido de manera exponencial. Y aquí yo creo que podemos ahorrarnos los detalles del follón dinástico. Sí, porque es muy complicado. Solamente señalar que a Juana la apoyó un fuerte partido nobiliario, así como Portugal y Francia, mientras que a la candidatura de Isabel la apoyaron tanto Aragón como numerosas ciudades y villas. Eso es, fue una guerra civil que ganó Isabel. Después de dos batallas importantes, la batalla de Toro, un tratado con los portugueses. Los franceses no llegaron a entrar porque los vascos los pararon en Fuenterrabía.
¿no? Finalmente, en 1479 se firma la paz con Portugal y ese mismo año Fernando de Aragón sube al trono de Aragón. Y así se encuentran unidos por primera vez los dos reinos más poderosos de la península. ¿Y qué ofrecían Fernando e Isabel? Pues yo creo que lo más importante es consolidar el poder real, un proyecto que va a circular bajo la fórmula de el buen gobierno del reino. Claro, es que hay que subrayar que estos dos no llegaban a ser reyes como los demás, es decir, tenían un proyecto político concreto y que es lo que a la gente les sedujo en ellos, ¿no? ¿Qué significaba eso en la práctica? Bueno, pues que el poder de los reyes tenía que estar por encima de los intereses de los nobles y de las ciudades. Y como el problema de la España de aquel tiempo precisamente era que los nobles estaban esquilmando a la gente, porque la situación era horrible, el pueblo vio que los reyes, las ciudades, las villas, vieron que los reyes Fernando e Isabel eran exactamente lo que necesitaban. Pues los dos, tanto Fernando como Isabel, habían sufrido en carne propia ese poder desmesurado de los nobles a los que nos referíamos. Fernando, por ejemplo, lo había pasado fatal en Cataluña. ¿Qué le había pasado? Pues a Fernando, cuando su padre le impuso como heredero de la corona, como lugarteniente general de Cataluña, se sublevaron los catalanes. Y se sublevaron, incluso sitiaron militarmente a Fernando y a su madre. Fernando era un crío entonces, en Gerona, y tuvieron que marcharse. Fíjate, no es que los catalanes quisieran ser independientes, o sea, no, eso no es verdad, eso no era así. Los nobles catalanes querían seguir con sus prebendas y de hecho nombran rey a Enrique IV de Castilla, los nobles catalanes. En fin, aquí cada cual iba a defender sus prebendas y sus cosas. E Isabel también había vivido episodios muy sórdidos, porque la situación de dependencia de la corona castellana respecto a los nobles era tremenda. En la práctica, los miembros de la familia real castellana eran rehenes en manos de los grandes nobles que controlaban las ciudades y las fortalezas, cobraban impuestos y cargas y utilizaban a estos rehenes regios como moneda de cambio para conseguir más favores. Bueno, en una situación insostenible, ¿no? Y en este paisaje podemos decir, José Javier, que los reyes acometieron en primer lugar la depuración de la nobleza. Es el término exacto, fue la depuración, porque lo que hicieron fue poner a todos los nobles juntos y decirles, devolvednos lo que es nuestro. Consiguieron recuperar un importantísimo número de propiedades y rentas que los nobles habían sustraído del patrimonio real, pues señoríos, cargos, ciudades, y la mayoría de los nobles, además hay que decir, aceptó una indemnización. Otros no. Otros pretendieron resistirse, se convirtieron en auténticos magnates bandoleros, como dice Sánchez Albornoz, y a estos Fernando e Isabel los aplastaron sin piedad. Y desde el punto de vista político podemos decir que el proyecto de Fernando de Isabel consistió en reforzar el poder real y centralizarlo a través de las instituciones alejadas del control de la nobleza, claro, podríamos denominarlo así. Y por eso se dice que fue el primer Estado moderno, el español de esta época. Pues por ejemplo, para garantizar la seguridad y el orden en el país, en los caminos, crean la Santa Hermandad, que es una especie de policía, ¿no?, con atribuciones policiales y judiciales. Generalizan la figura del corregidor como representante del poder real en las ciudades, reforman la audiencia, mejoran la contaduría para administrar la hacienda real, que estaba hecho un disparate, ¿verdad? Las órdenes militares quedan bajo el control de la corona. En fin, convierten la corte, por ejemplo, en una máquina burocrática muy eficaz. Los reyes lo que quieren es subrayar su autoridad y además lo quieren hacer muy claramente sobre todos sus reinos. Todo se convierte en un solo reino a partir de ahora, pero ¿cómo decirlo? Cada cual sigue conservando sus derechos, sus leyes, pero todos deben andar unidos. Y Fernando e Isabel además lo expresan sin ninguna duda, así que esa es su intención, ¿no? Toda su política a lo que va orientada es a cimentar esa unión. Y no solo mientras dure la vida de los reyes, sino que ellos están pensando en que cuando ellos falten, cuando ellos hayan muerto, también las coronas sigan unidas. Y hay una ley, que es la ley tercera del ordenamiento de Toledo, en fin, en 1480, donde lo dejaron clarísimo. Mira cómo decía. ¡Pares! Por la gracia de Dios,
los nuestros reinos de Castilla y de León y de Aragón son unidos, y tenemos esperanza que por su piedad de aquí adelante estarán en unión. Así es razón que todos los naturales de ellos se traten y comuniquen en sus tratos y facimientos. Y de esta manera en España nació un embrión de Estado moderno. ¿Lo podemos llamar unión nacional? Bueno, pues en términos modernos yo creo que no. Lo podríamos llamar a lo mejor una unión dinástica. Fue una unión dinástica, lo que pasa es que fue importantísimo, porque a partir de ese momento pues todos pasábamos a obedecer a los mismos reyes, a pelear por lo mismo y a ocupar el mismo papel en el mundo con un territorio unificado y bien organizado. Los viejos reinos seguían con sus leyes, sus instituciones, pero un cronista de aquel tiempo, Mosén Diego de Valera, ya dijo que así se avanzaba hacia la monarquía de todas las Españas, y es una buena definición de lo que fue aquello, ¿no? Y sobre la base de ese Estado, Fernando e Isabel, que eran socios inseparables, absolutamente fieles a su proyecto común, construyeron un reino muy, muy potente, José Javier. Sí, aquí ya hemos hablado en este programa de todo lo que pasó, es decir, la conquista de Granada, el descubrimiento de América, la normalización lingüística del castellano. Eso fue el año 92, que fue extraordinario, pero hubo más. En el 93 Aragón recuperó de Francia el Rosellón y la Cerdaña. En 1496 Castilla había concluido la conquista de Canarias. Y además Isabel y Fernando están obsesionados por la reunificación política de la península. Lo intentan con Portugal a través de la política matrimonial, que no sale bien. Lo intentan en Navarra, ya muerta Isabel, lo intenta Fernando, y ahí sí que sale bien, porque Navarra estaba sacudida por una guerra civil que en realidad era reflejo de ver quién se quedaba la pieza, si Francia o Castilla y Aragón, porque eran lo que se estaba. Cobra la pieza Fernando al final, ¿no? Navarra se incorporará en 1502, en 1515 pasa a la corona, siempre con la personalidad singular esta que tiene, en fin. Y tras las proezas de 1492, Fernando e Isabel han convertido a los reinos de España en una potencia de primer orden. Sí, sí. De hecho, su papel en el orbe católico pasa a ser prácticamente decisivo. Pasa a ser decisivo, y un papa español, aquel Rodrigo de Borja del que antes hablábamos, que ahora es papa como Alejandro VI, es quien otorga a los reyes el título con el que pasarían a la historia, el de reyes católicos. Mira cómo decía la bula. En vez de entregaros al ocio y a las delicias y contentos con la gloria de vuestros mayores, acometisteis con no menor ánimo que fuerzas una guerra fidelísima en la vida. No impulsos de ambición o codicia alguna, sino por la gloria del nombre de Dios y por el afán de propagar la fe católica. Y para que los demás príncipes cristianos más se estimulen con vuestro ejemplo, y esperando que contra los africanos y otros infieles vuestras serenidades han de reportar a la República Cristiana cada día frutos más fecundos, decretamos llamaros en adelante, por especial prerrogativa y privilegio, católicos. Pues, ¿a quién cuadra mejor el título de rey católico que a vosotros? ¿Defensores de la fe católica y de la Iglesia católica? La verdad es que Alejandro VI, aunque fue una figura muy discutida, su decisión sobre Fernando e Isabel no admite discusión. Eran realmente los reyes católicos. Eran realmente los reyes católicos, sí. Y bueno, así acabó su vida, porque Isabel murió poco después. ¿Sabes? Cuando miras atrás la vida de esta pareja, perfectamente compenetrada en un proyecto político y personal durante tanto tiempo, uno lo que se pregunta es si esta gente se quiso, es decir, si los reyes se amaban. Yo creo que en el sentido en que entendemos hoy esa expresión, es difícil decirlo, ¿no? Pero lo que es indudable es que tenían una confianza absoluta el uno en el otro. Fíjate, por ejemplo, su sucesión fue un asunto dolorosísimo, es decir, su primogénita murió de parto a los 28 años, su único hijo varón murió de tuberculosis a los 19. La corona recayó al final en Juana, su hija Juana, la que se llamará Juana la Loca, ¿no? E Isabel, que no se fiaba de Juana, que la conocía, dejó dicho en su testamento que si Juana se mostraba incapaz, Fernando de Aragón se encargara de la gobernación de Castilla. Mira cómo decía el testamento.
Cuando la princesa mi hija no estuviere presente en estos reinos, o estando en ellos no quisiere o no pudiere entender en la gobernación de ellos, el rey Fernando, mi señor, rija, administre y gobierne los dichos mis reinos y señoríos por la dicha princesa. Así que Isabel, en efecto, murió antes que Fernando. Fue el 26 de noviembre de 1504 en Medina del Campo, y Fernando se quedó solo. Juana heredó a Isabel en Castilla, pero Fernando, como Isabel había previsto, tuvo que ocuparse de los asuntos castellanos. Y Fernando, que tenía mucha sensibilidad para esto de los derechos de los sitios, ¿verdad?, lo que hizo fue delegar en el cardenal Cisneros la gobernación de Castilla. Fernando al final moriría 12 años después, en 1516, tenía 64 años, llevaba 3 años muy enfermo, y probablemente pensó en lo que dejaba atrás, porque el proyecto de Isabel y Fernando, medio siglo antes, cuando eran aquellos jóvenes príncipes que se casaban a escondidas en Valladolid, ¿verdad?, su proyecto era unificar Castilla y Aragón, las dos ramas de los Trastámara, e imponer su poderío en la península. Pero claro, por el camino habían pasado cosas inesperadas, es decir, el descubrimiento de América, el crecimiento del poder en Italia. En 1516 los dominios de la corona eran enormes, muy superiores a lo que podía haber imaginado Fernando e Isabel. Pero su heredero no iba a ser un hijo suyo, sino un nieto extranjero, Carlos de Habsburgo, el que sería el emperador Carlos I, ¿no? Así que la última orden de Fernando el Católico fue ser enterrado junto a Sí. su esposa Isabel en Granada. ¿Se llamaban así los reyes? Los reyes se llamaban así, efectivamente. Y bueno, y en estos dos cadáveres que están ahora allí en Granada, juntos en muerte como estuvieron juntos en vida, se sustancia lo que hoy conocemos como España. Pues somos lo que somos, yo creo, por los Reyes Católicos. Los Reyes Católicos. Nada más y nada menos. Nada menos. Gracias, José Javier. A ti, Sofía. La tarde. Cadena COPE.